Mi nombre es Cassandra Karina Dávila Hernández, del turno vespertino nocturno. Buenas tardes, profesor Tito Robles y audiencia. Quiero empezar a dialogar sobre el tema de los derechos humanos en relación a las personas privadas de su libertad y a los derechos humanos de aquellas que fueron víctimas. Para ello, y para empezar este podcast, es importante señalar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, es decir, nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, de residencia, sexo, origen o nacionalidad, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son inherentes, por lo tanto no se pueden fragmentar tan fácilmente. Ahora bien, una vez entendido qué son los derechos humanos, es importante mencionar que cuando una persona es detenida, acusada de cometer un delito, debe ser presentado ante un juez, en donde a partir de este momento el proceso penal arranca, existiendo 3 etapas, en donde la primera se va a celebrar la audiencia de vinculación, es decir, el juez resolverá si se inicia un proceso penal en contra de la persona acusada o si se acusa o si se ordena su libertad. En el caso de ser vinculado a proceso, el juez revisará y dictará las medidas cautelares, las cuales son las medidas preventivas para que el acusado no evada la justicia, es decir, pueda asistir a sus audiencias sin poner en riesgo a la víctima. Puede ser también la prohibición de salir del país, la inmovilización de cuentas bancarias y, por supuesto, la prisión preventiva oficiosa, la cual se ordenará casi siempre en automático. Pero, ¿por qué se pretende retirar esta obligación del juez para dictar esta medida cautelar? Bueno, porque se violentan los derechos humanos de las personas que son privadas de su libertad, es decir, del acusado, como el derecho a la libertad personal. Esto no significa eliminar la cárcel para aquellas personas que han cometido un delito, sino tener el privilegio de que se lleve un mejor proceso para estas personas, sin que se violen sus derechos humanos. En donde el artículo 19 constitucional nos dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará, es decir, el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ante este derecho en particular, se le ve fragmentado por el abuso de poder y todo esto conlleva a la corrupción que existe hoy en día en nuestro país. Pues sí, lamentablemente la corrupción ha sido pan de cada día, lamentablemente. ¿Cuántos casos no conocemos en donde no se lleva un adecuado proceso jurídico y las personas pueden pasar muchos años en esta fase de la prisión preventiva? Es por ello que las autoridades están buscando erradicar esta etapa para que las personas puedan llevar un juicio o ser juzgadas de manera, pues, ¿cómo decirlo? De mejor manera, llevando un proceso adecuado. Hablando de un caso en particular, entre otros más que deben de existir, Juan N. fue acusado de homicidio, por lo cual su proceso se ha vuelto muy tedioso, llevando así en prisión preventiva más de 15 años, esperando una condena. Como el caso de Juan, hay muchos más. Juan se encuentra en una prisión del Estado de México, pero ¿cuántas personas más hay en esta situación? Pero hablando de las personas que son víctimas, ¿qué hay de estas personas que igual se fragmentan sus derechos? Pues bien,
también, a mi opinión, existe este punto de quiebre en donde no se llevan a cabo sus derechos humanos. Es como un volado, depende de la autoridad encargada, que es la que se llevará a cabo, pues es la que va a llevar a cabo este derecho. Es decir, y volviendo al mismo tema con la corrupción, no sabemos si nos va a tocar una persona que vaya de acuerdo al protocolo o fácilmente se salte todos estos pasos y caiga en la corrupción. ¿Cuántos casos de igual forma no hemos sabido que no se les respeta a las víctimas, de algún delito? Para hacer énfasis, hace poco se supo de una chica que hace aproximadamente 3 años, antes de la pandemia, fue violada por 2 de sus vecinos. Ella vivió para contarlo, pero aún no se hace justicia, no se ha dictado un veredicto, ni en contra ni a favor. Es decir, las autoridades llevan retrasando todo este proceso sin dar protección a la víctima, la cual ha manifestado que ha sido amenazada por los mismos familiares de estos 2 sujetos que la violaron. A pocas palabras, los derechos los quebrantan las mismas autoridades encargadas de llevar a cabo estos derechos. Y como ciudadanos, como personas, es nuestra responsabilidad llegar hasta las últimas instancias para que se nos respeten y se nos hagan valer estos derechos humanos. Pero desgraciadamente, los mismos derechos que tenemos todos los seres humanos son las mismas personas que provocan esta división, como por ejemplo el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, mencionándolos en el artículo 5 de la Constitución, el de la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad, a una igualdad de protección, que igual nos habla el artículo 7 constitucional. ¿Y qué nos dice del artículo 8 y 10? El derecho a recurrir a un tribunal imparcial mencionado en estos artículos que acabo de decir. Todos mencionados de la Constitución. Pero en pocas palabras, hay que pelear duro por nuestros derechos humanos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más? Espero se haya podido entender con esta charla el punto de vista que tengo sobre los derechos humanos que ejerce las autoridades, cómo la violentan, cómo es importante que como ciudadanos tengamos ese valor para decir, yo tengo estos derechos y debo de luchar por ellos y voy a pelear por ellos. No importa si estamos del lado de la víctima o del agresor. Cada persona debe de tener su propio derecho y no se le debe de quebrantar, porque para eso existen leyes y normas que hagan valer estos mismos derechos. Aunque como conclusión quisiera agregar que ¿para ti qué son los derechos humanos? ¿Para ti es importante que se respeten los derechos para las personas que cometieron algún delito como homicidio, violación, secuestro? Es importante aclarar que a pesar que estas personas hayan cometido un delito, también son personas y se les tiene que tratar como tal, sin infringir las normas que existen sobre los derechos humanos, ya que esta norma es internacional. México pertenece a los miles e infinitos tratados sobre los derechos humanos y no puede quebrantar tan fácilmente estos derechos. Pero como repetía, para ti es importante que se respeten los derechos humanos de las personas que han cometido algún acto delictivo, porque puede ser muy sencillo responder que no, pero todos somos seres humanos y merecemos un respeto como lo que somos, humanos. Y también cabe recalcar que las personas que sufrieron de alguna circunstancia que los hizo volverse víctimas, es importante señalar que ellos también merecen la protección. Todos merecemos una protección porque somos personas. El punto de vista es diferente y depende de las personas, pero como pregunta principal, para ti, ¿qué son los derechos humanos y se deben de respetar por igual para todos?